El segundo concepto sobre el que vamos a trabajar es el de copyleft, como oposición o como contraposición al habitual copyright. Hasta ahora os he estado comentando que los derechos de autor siempre están muy del lado del autor y habitualmente, por defecto, las obras quedan protegidas siempre por el copyright, con todos los derechos reservados. Quiere decir que el autor tiene derecho a ejercer todas las posibilidades que quiera sobre su trabajo, y la persona que quisiera utilizar el trabajo de otra persona tendría que ir expresamente a pedirle permiso para utilizarlo, o bien tendría que acogerse al derecho de cita, que como hemos visto es un derecho bastante reducido, es decir, no se puede utilizar con toda la libertad que queramos. Sin embargo, sobre todo gracias al desarrollo de Internet, ya desde finales del siglo XX, se empezaron a producir una gran revolución en la forma en la que se utilizan los derechos de autor, y hubo algunas iniciativas que venían a romper totalmente con este concepto tradicional del copyright. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el año 2001 aparecen dos iniciativas que van a tener gran repercusión en el ámbito educativo, que son el proyecto OpenCourseware en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y, por otro lado, la Wikipedia. Como he comentado, cuando queremos utilizar materiales de otros tenemos que pedirles permiso o acogernos al derecho de cita, pero sin embargo, tanto el OpenCourseware como la Wikipedia eran proyectos que lo que promovían era la creación de materiales de forma colaborativa. En el caso de la Wikipedia, que es una enciclopedia en la cual la gente va escribiendo, va subiendo materiales que deben estar disponibles para que otros los puedan utilizar, y por su parte el OpenCourseware del Instituto Tecnológico de Massachusetts lo que proponía era que los profesores pusieran a disposición de los demás todos los materiales que utilizaban en su docencia habitual para que otras personas pudieran utilizarlo. Sin embargo, si como hemos visto la ley dice lo contrario, que yo prácticamente no puedo utilizar nada de otra persona sin pedirle permiso, ¿cómo era posible que estos dos proyectos funcionaran? Bueno, pues fue posible gracias a que en el año 2001 aparecen un nuevo concepto de licencias que lo que dicen es que el autor va a tener derecho a elegir entre mantener todos sus derechos reservados o mantener algunos derechos reservados, es decir, tener la capacidad para poder renunciar expresamente a algunos de sus derechos. Y por tanto pasaríamos del concepto habitual del copyright con todos los derechos reservados al copyleft, es decir, permito que otras personas puedan tener acceso a algunos de mis derechos. Cuando yo trabajo con derechos reservados, si otra persona quiere utilizar mi material, esa persona tendría que venir y preguntarme, ¿puedo utilizar tu material? Y yo le puedo decir, sí, puedes utilizarlo, o le puedo decir no. En caso de decirle no, lo único que podría hacer es acogerse al derecho de cita. En cambio, cuando yo trabajo con derechos copyleft, yo como autor voy a decir expresamente a los demás que sí que puedes utilizar mi material. Te voy a dar permiso para que lo utilices, pero puedo poner alguna condición. Es decir, no me desprendo totalmente de mis derechos, sino que te dejo utilizar mi material, pero le pongo alguna condición a esa utilización. Entre las licencias de tipo copyleft hay muchas, pero las más habituales, las que se han hecho más universales, son las licencias Creative Commons, que nacieron en Estados Unidos y que son muy útiles y muy utilizadas porque se basan únicamente en 4 características muy sencillas de entender. La primera característica es la de la necesidad de citar la fuente, que es el que se conoce con la forma inglesa by. Cuando aparece este icono con el hombrecito dentro, significa que tengo que citar la fuente. En todas las licencias Creative Commons va a aparecer siempre este icono. ¿Por qué? Pues porque es un derecho moral. Yo no puedo renunciar al derecho a que me citen o el derecho a citar a la persona creadora de un material, y por tanto el by siempre aparece en las licencias Creative Commons. El segundo icono que puede aparecer es el de sin beneficio económico, que será el non-commercial. En este caso, la persona me está cediendo su trabajo para que yo lo pueda utilizar, pero me dice que los derechos de explotación se los guarda él. Por tanto, yo no puedo hacer un uso comercial del trabajo de otra persona, en caso de que aparezca este icono. El tercer icono posible es el de sin obra derivada, que es el de non-derivatives. En este caso, lo que me dice es que yo puedo utilizar su obra, pero no puedo hacer una obra derivada de ella. Por ejemplo, si me encuentro un texto que está escrito en castellano, yo no podría traducirlo al francés o al inglés o al idioma que quisiera. Tengo que utilizarlo tal cual está. Y el cuarto icono es el que se llama compartir igual, que sería el share alike, y en este caso lo que dice es que si realizo obras derivadas, si está permitido que las haga y las realizo, tengo que dejar esa obra con la misma licencia con la que lo encontré. Por tanto, si encontré esa obra con una licencia Creative Commons non-commercial, pues tendría que dejar para los demás esa obra con el mismo tipo de licencia. Bueno, estos 4 iconos, estas 4 condiciones, dan lugar a una serie de licencias Creative Commons, que son las que os muestro aquí, y que pueden ser totalmente abiertas, como sería la de by, en este caso únicamente con citar al autor puedo utilizar el material, o pueden ser algo más restrictivas.
¿vale? Como podría ser, por ejemplo, la de sin obra derivada, es decir, no me permite realizar modificaciones, y prohibido el uso comercial. No puedo hacer una explotación comercial de la obra que me encuentro. Lo bueno que tienen las licencias Creative Commons es que con estos 4 iconos me dan lugar a 6 tipos de licencias que, desde ser muy permisivas a ser poco permisivas, pues ofrecen un amplio abanico de posibilidades, tanto para el autor, para licenciar su obra, como para las personas que quieren utilizarlas. Esas licencias Creative Commons además son muy útiles también por otro motivo, y es que están formadas por 3 capas. Una capa es la capa que se llama legible para humanos, que es la capa que aparece con los 4 iconos, que en el momento en que aprendemos a manejarlos es muy sencillo. Luego tenemos una capa legal que viene por debajo, que es la que tiene todo el desarrollo legal que hace que estas licencias sean aplicables a cualquier legislación en el mundo. Y por último tenemos la capa legible por máquinas, que serían todos los metadatos que hacen que cuando se sube una imagen con licencia Creative Commons, los buscadores de Internet puedan reconocer rápidamente esa imagen. Bueno, como resumen de todo este apartado, podríamos decir que si yo, por ejemplo, quiero utilizar, por poner un ejemplo, una imagen, aunque podría ser aplicable a un texto o a lo que quiera, si esa imagen es mía, tengo que preguntarme además si he cedido los derechos de explotación en exclusiva, porque si lo he hecho, tendría que pedir permiso a quien tiene los derechos de explotación, salvo el derecho de cita o ilustración en la enseñanza. Si no he cedido los derechos de explotación, por tanto la obra es mía, puedo utilizarlo perfectamente. Si la obra no es mía, tengo que preguntarme cómo tiene los derechos. En caso de que tenga todos los derechos reservados, habría de solicitar permiso por escrito a quien tenga los derechos de explotación, salvo la cita o la ilustración en la enseñanza. Si tiene algunos derechos reservados, como serían las licencias copyleft, puedo utilizarlo teniendo en cuenta las características de esta licencia. Y si no tiene los derechos reservados, sino que ha pasado ya a dominio público, entonces puedo utilizarlo sin necesidad de solicitar permiso, aunque siempre hay que tener en cuenta que puede haber obras derivadas que puedan tener sus propios derechos. En todos estos casos siempre es necesario respetar la autoría. Siempre que utilicemos materiales de otros, vamos a citar correctamente el autor y la fuente de donde lo hemos tomado para no infringir los derechos de otras personas.